Muy buenas tardes, les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. Comenzamos. Este martes, los venezolanos, una vez más, manifestaron en contra del gobierno de Nicolás Maduro con un plantón de 2 horas. El país está sumergido en una profunda crisis y son varias las opciones que los actores políticos han puesto sobre la mesa. La oposición quiere que cese lo que califican como una usurpación del cargo por parte de Maduro, quien, por cierto, propone nuevamente un diálogo. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, asegura que es ridículo plantear una mediación entre las partes, sin mencionar a México o Uruguay, países que se han mostrado dispuestos a mediar. Almagro dijo que es hora de la redemocratización de Venezuela. Mientras, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se proclamó como presidente interino el pasado 23 de enero, dijo a través de Twitter que había conversado por teléfono con el presidente Donald Trump, quien le reiteró, y cito, la labor democrática que adelanta. La conversación fue confirmada por la Casa Blanca. Y vamos de inmediato con Jorge Luis Pérez Valeri, quien nos acompaña desde Caracas. Jorge Luis, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Panorama Mundial y otra jornada el día de hoy de manifestaciones en Venezuela. María Alejandra, efectivamente la primera de 2 manifestaciones que están convocadas para esta semana. La segunda va a ser el próximo sábado, pero esta ha sido un plantón de 2 horas que inició puntual a las 12 del mediodía y concluyó a las 2 de la tarde. Estaba convocada en Caracas, estaba convocada en varias ciudades del país y lo que pudimos ver aquí en la ciudad capital es que efectivamente se cumplió en distintas zonas, tanto del este como del oeste de Caracas, en zonas empresariales, en zonas escolares, zonas residenciales. Veíamos cómo la gente de una u otra forma salía a las calles con con los recursos que estuviese a la mano. Por ejemplo, en las zonas donde se encuentran las oficinas, se veían las personas con su uniforme, bajaban a la calle, tenían algún papel con un mensaje escrito y participaban así en la protesta, luego regresaban. Fue un plantón puntual, pero que la oposición dice ha podido cumplir con éxito aquí en Caracas. Por supuesto, no es que en todos los sectores de Caracas hemos visto esto. Hay sectores que se mantuvieron con normalidad, pero el propósito de lo que quería lograr la oposición venezolana, aseguran ellos, se pudo cumplir. En uno de esos plantones estuvo precisamente Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos y varios países del continente, y consultamos con él qué tanta disposición de diálogo tiene y con quiénes quiere reunirse. Esto nos contestó a continuación. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tengamos que hacer para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Así sea sentarse con Maduro. ¿Perdón? Así sea sentarse con Maduro. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograr que de inmediato ingrese la ayuda humanitaria, que lograr la protección de activos, que cese una usurpación al poder ejecutivo y tener nosotros un gobierno de transición para tener elecciones libres. Bueno, y también en esa misma entrevista le consultamos a Juan Guaidó sobre cuál ha sido su expectativa ante esta llamada que recibió del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dijo que agradecía el apoyo que está recibiendo de parte de ese gobierno, una manifestación que considera está alineada con los otros mensajes de apoyo que ha recibido de varios gobiernos del mundo en momentos en que crece más este apoyo, María Alejandra, de parte de varios países, en momentos en que ha designado además representantes diplomáticos que han contado con la aprobación de parte de los gobiernos que recibe. Ayer en esta sesión de la Asamblea Nacional nombró a 11, entre ellos, por ejemplo, Julio Borges, que está como representante ante el Grupo de Lima, también Carlos Vecchio, que es uno de los representantes ante el gobierno de los Estados Unidos, y ya tiene él, por su parte, la aprobación de la administración de Trump. Tanto así, Jorge Luis, que ayer precisamente ellos dos se reunieron con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Fue el propio vicepresidente quien tuiteó al respecto y compartió las imágenes, pero Venezuela ha sido una constante en Washington, ¿no es así? Jorge Luis, ¿me escuchas?
Creo que estamos teniendo problemas de comunicación con Jorge Luis. Precisamente les hablaba de esta reunión del vicepresidente de Estados Unidos con dos de los diplomáticos de Guaidó, tanto Carlos Vecchio como Julio Borges. También hoy pudimos escuchar precisamente esa reunión. De esa reunión se habló un poco en una rueda de prensa, una presentación justamente con los medios de estos diplomáticos, pero también estaba allí presente el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Escuchemos parte de lo que dijo. La mediación es un concepto extraño en este caso, lo decía Carlos Vecchio hace un momento. Creo que de lo más ridículo que podemos ver en este tiempo es el ofrecimiento de mediación. ¿Por qué? Porque esto no es un tema de negociar entre dos partes, esto es un tema de redemocratizar el país. Y el camino a la democratización del país tiene que ver con avanzar con la institucionalización y la democratización de las propias instituciones. Ahí estamos escuchando entonces las palabras del secretario general de la OEA, Luis Almagro, el día de hoy desde Washington. Y también tuvimos la oportunidad de escuchar a Julio Borges, el representante de Guaidó precisamente ante el Grupo de Lima. Veamos parte de lo que dijo. La lucha que se está dando en Venezuela significa la caída del muro de Berlín en América Latina 30 años después. Esa es la importancia de la lucha que estamos dando hoy. No se trata solamente de acabar con la dictadura de Maduro, sino que se trata de abrir para América Latina un nuevo capítulo de libertad, de progreso y de dignidad. Bueno, y estábamos escuchando entonces a Julio Borges. Me dicen que entonces ya tenemos a Jorge Luis Pérez Valeri desde Caracas. Ya pudimos retomar la comunicación. Jorge Luis, adelante. Sí, María Alejandra, efectivamente aprovecho el inciso para hacerte mención de que las comunicaciones en Venezuela son cada vez un poco más complicadas, ya sea para poder enviar o recibir materiales a través de Internet o incluso para poder hacer una llamada telefónica. Pero sí, entonces veíamos en ese plano internacional en el que quiere mantener Juan Guaidó la relación de su estrategia con el resto del mundo, designando representantes diplomáticos, que crece cada vez más entonces el apoyo hacia su gobierno interino, como lo reconoce el Parlamento venezolano y como lo reconocen algunos gobiernos del mundo. No lo reconoce el resto de los poderes públicos en Venezuela, que, como sabemos, poder judicial, poder electoral e incluso la institución militar sigue respaldando a Nicolás Maduro, quien, por cierto, también ha hablado sobre temas de diálogo, sobre temas de negociación, y ese sonido lo escuchamos a continuación. No permitamos un Vietnam en América Latina. Si los Estados Unidos pretenden intervenirnos, tendrán un Vietnam peor que el que se han podido imaginar. No permitamos violencia. Somos un pueblo de paz. Y todas estas acciones están tomando lugar, María Alejandra, un día luego de que el Tribunal Supremo de Justicia decidiera imponer una serie de medidas en contra de Juan Guaidó, entre ellas prohibición de salida del país, prohibición de enajenar bienes y también bloquea sus cuentas bancarias en el país. Conversamos con él más temprano, le preguntamos sobre si le preocupa de alguna manera este tipo de medidas, principalmente la prohibición de salida del país. Decía que no tiene intenciones de salir de Venezuela, que por lo contrario lo que buscaría es que regresen los venezolanos, que no está buscando que nadie salga, está buscando que vuelva la población migrante. Pues muchísimas gracias, Jorge Luis. Vamos a estar atentos, por supuesto, a tus reportes. Es importante también decir que tanto Uruguay como México convocaron una reunión sobre Venezuela el próximo 7 de febrero. Hay que recordar que ambos países tomaron una posición neutral ante lo que está sucediendo en Venezuela, y dicen entonces que han decidido organizar una conferencia internacional con representantes de los principales países y organismos internacionales. Será entonces el próximo 7 de febrero y estaremos atentos, por supuesto. Jorge Luis, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y este miércoles, a través de Twitter, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, quiso ser claro con banqueros, corredores de bolsa y comerciantes. Les aconsejó no comerciar con oro, petróleo u otros productos venezolanos que, y cito, la mafia de Maduro robó al pueblo venezolano, y agregó que están dispuestos a seguir actuando.
Mientras, en la capital venezolana, este martes por la noche, fue detenido el equipo de la cadena TVN de Chile. Según el medio, el periodista Rodrigo Pérez y el camarógrafo Gonzalo Barahona reportaban cerca del Palacio Presidencial de Miraflores una actividad de Nicolás Maduro cuando fueron detenidos. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, exigió su liberación. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció que además de los dos periodistas chilenos, también fueron detenidos dos reporteros venezolanos que posteriormente fueron liberados a tempranas horas de la mañana de este miércoles. Y otros dos periodistas fueron también detenidos. Se trata de dos franceses que trabajan para el noticiero Quotidien en Francia y que se encuentran en Venezuela para cubrir la crisis política. Así lo confirmó el medio a través de Twitter. Y tenemos información también del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien descartó las especulaciones de la llegada de un avión comercial ruso a Venezuela. Peskov advirtió sobre lo que calificó como información engañosa que puede surgir a partir de la crisis política del país suramericano. Peskov aclaró que Rusia no intervendrá en los asuntos internos de Venezuela. De acuerdo con varios reportes, un Boeing 777 de la aerolínea rusa Norwind Airlines aterrizó en Caracas el pasado lunes y generó toda clase de especulaciones sobre el propósito del vuelo. Ahora, sin estar en guerra, Venezuela padece los mismos problemas de naciones en conflicto. En exclusiva para CNN, nuestro corresponsal Nick Payton Walsh se adentró en Caracas y conversó con las personas más afectadas por la profunda crisis económica que vive el país. Este es su reporte. Cuando cruzas el desastre interminable de Venezuela, con la peor crisis de refugiados que crece en el mundo, es como si el mundo, tal como lo conoce, llega a su fin lentamente. El petróleo los hizo una vez los más ricos de Sudamérica, pero ahora esta es la fila de 3 días y noches para llenar el tanque de gasolina. En la capital hay una cola para todo, en todas partes. El hambre engendra un tipo especial de ira. Así es como funciona la hiperinflación. Estas compras cuestan $50 ahora, pero debido a lo que está sucediendo con la moneda local, valdrán al menos el doble en un mes. La gente paga los precios de mañana hoy. No hay colas para los más pequeños que viven de lo que, incluso aquí, nadie quiere. Esto no es un juego, es práctica de autodefensa. Por lo menos a mi hermano lo mataron como en julio lo mataron a él. Por mi llama, tiene que salir para la calle para reciclar y llevarle. En la utopía socialista que ahora deja casi todos los estómagos vacíos. Este fue el día en el que el cambio tenía que venir. Cientos de miles inundaban el centro de Caracas para ver al líder de la oposición, Juan Guaidó, asumir responsabilidades como presidente interino, pero rápidamente se volvió amargo. Han tenido este enfrentamiento fuera del aeródromo militar aquí durante meses, pero es la primera vez con un líder de la oposición que reclama la presidencia. Todos los ojos estaban en el ejército para ver si también se levantaría. Esta es la pregunta importante aquí. ¿Realmente el voto del ejército? Pueden estar lanzándoles piedras aquí, pero lo que realmente necesitan es que el ejército cambie de bando. Eso no sucedió, y los gases lacrimógenos y las motocicletas de la policía nos hicieron huir por las calles laterales. Algunos resultan con heridas leves, aunque se reportan decenas de muertos durante el día. Pero fue aquí arriba, en los barrios normalmente leales, donde la pelea fue más desagradable. Las fuerzas especiales de la policía entraron en estas calles, volvieron para hacer arrestos toda la noche. Mientras nos invitaron a conocer a la familia extendida de Carolina, donde la base de Maduro ha vivido por mucho tiempo, las donaciones estatales compraron su lealtad por años. Pero ahora esto es lo que tiene para alimentarse para este día. Y ahora dicen que también quieren que se vaya Maduro. No podemos aguantarlo más, dice un joven. Estamos siendo aplastados. Ahora somos mendigos, siempre pidiendo. Esto no se trata de política, es supervivencia. Las personas se matan unas a otras por un kilo de arroz, harina o agua. Los desertores del ejército fuera de Venezuela piden a los soldados que se subleven, pero un oficial subalterno nos dice que, incluso cuando no puedes alimentar a tu familia, es muy complicado. Le están dando órdenes
adecuada, saben lo que están haciendo, se asignan un arma, le dan balas. Sí, pero ahorita con la broma del porte de armas, está suspendido. Yo tengo mi pistola asignada, pero la orden es con la situación del país que la guardemos en el parque. ¿Abrirías tú o los soldados que conoces de tu nivel fuego contra la resistencia? Y en lo particular, pues yo preferiría irme, no accionar, porque esa persona puede ser mi hermano. Como Washington dice que Maduro no es presidente, pero Moscú insiste que sí lo es. Mientras tanto, todos los demás caminan como zombies, cada vez más cerca del hambre. Nick Patton Walsh, CNN, Caracas. Y ahora me acompaña Fernando del Rincón, quien entrevistó hoy a Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Fernando, muy buenas tardes. Hola, Mayra, ¿le consta? Gracias por acompañarnos hoy aquí en Panorama. Sé que has estado trabajando incansablemente en conclusiones. Hoy vas a tener la conversación completa con Luis Almagro, quien ha sido contundente con respecto al caso de Venezuela. ¿Qué te dijo? Fíjate que hay un tema, Mariale, que de hecho no se ha ventilado en los medios, y es el tema con el que abrimos la conversación. Tiene que ver con 3 partidos políticos de oposición que estarían poniéndole vigencia a Guaidó. Están hablando de los 30 días y que después de esos 30 días Guaidó tendría que irse de la Pero si no se ha posición terminado de establecer un gobierno de transición en su totalidad, ¿cómo contar los 30 días? Ese es el meollo del asunto, ¿no? Además, el tema que plantea Almagro es que sería un golpe durísimo hacia el interior de la oposición en este momento particularmente. Por supuesto, sería un grave error. Claro, un gravísimo error. No mencionamos los partidos, es información que me comparte el mismo Luis Almagro, y bueno, me da su opinión al respecto, ¿no? En torno a esto, que son, pues nada, ponerle vigencia a la duración de... Sobre todo cuando ya Guaidó, como presidente interino, ha sido reconocido por la mayoría de los países democráticos del mundo. Entonces, ¿qué pasaría? Tienes un proceso electoral en el que, desde la perspectiva de la oposición y del mismo Almagro, tiene primero que cambiar un Consejo Nacional Electoral, tienes que cambiar un Tribunal Supremo Electoral. Es decir, en 30 días es prácticamente imposible lograr todo ese proceso, ¿no? Entonces, de hecho, creo que se ha hecho mucho en tan poco tiempo, en una semana. Sí, el proceso ha sido rapidísimo, muy, muy rápido, ¿no? Y lo estamos viendo no solamente hacia el interior de Venezuela, sino afuera también, ¿no? El desarrollo que ha tenido, por lo pronto, con la administración Trump es muy acelerado y a los más altos niveles. La reunión de Mike Pence ayer con Carlos Vecchio, en fin, hemos visto un proceso muy acelerado. Ahora, la pregunta del millón, que para la mayoría de las personas es obvia la respuesta, pero siendo Luis Almagro el primero que reconoce a Juan Guaidó a nivel internacional como presidente encargado, porque es el primero que lo hace, es Luis Almagro, es la OEA, ¿por qué desconocer tan inmediatamente a Nicolás Maduro? Se lo pregunté. ¿Qué te dijo? Vamos a oírlo. Vamos a verlo. Nosotros ya sabemos lo que son las elecciones que organiza Maduro. Esas son muy claras, ¿no? O sea, una elección a la Asamblea Nacional Constituyente en la cual se agregaron por lo menos 1 millón de votos, sin observación electoral internacional que sea por aquellos que tienen los estándares más altos de observación, esto es decir, la OEA y la Unión Europea, con distritos electorales armados a medida y con autoridades designadas a medidas para el adecuado control político de la usurpación sobre su pueblo. Entonces, tenemos muy claro que ese no es el camino por el cual podemos ir. Elecciones convocadas por Maduro definitivamente no garantizan nunca una redemocratización del país, sino más bien todo lo contrario. Y en la OEA ya nos hemos ocupado de eso. En la OEA ya declaramos ilegítimas las elecciones del 20 de mayo del año pasado, así como hemos tenido que declarar ilegítimo al gobierno usurpador de Nicolás Maduro por ese mismo tema. O sea que lo que pedimos siempre a la comunidad interamericana es el respeto a todo esto y obviamente que el apoyo a las resoluciones que se han aprobado. Ahí está. Y temas muy importantes. Te escuchaba hace un momento decir el anuncio que hacían México y Uruguay, ¿no? Así es. Para hablar acerca del tema Venezuela. El 7 de febrero va a ser. Es durísimo, Luis Almagro. Con México y Uruguay. Durísimo. Además, Uruguay, que le pega muy cerca, ¿no? Obviamente. Claro. Pero al principio como que no quería soltarlo, pero después sentencia fuertemente la postura de los dos países. Bueno, más temprano lo llamó ridículo.
el intento de negociar, de mediar exactamente para un diálogo. De esa manera lo llamó, fue contundente. Y me llama la atención que aquí habla también de lo que pudiera ser si Maduro convoca unas elecciones, algo que precisamente, por ejemplo, Pedro Sánchez del gobierno español pidió junto a otros países de la Unión Europea. Le dieron 8 días. Pero Maduro ha dicho que no lo va a hacer. Exactamente. Bueno, que además, por un lado, estaría reconociendo que es ilegítimo si llama a elecciones, pero además si llama a elecciones con este CNE, igual nadie participaría en las elecciones. Es que es un círculo vicioso, ¿no? Primero hay que cambiar todas esas instituciones para poder entonces hacer unas elecciones, no como dice Almagro, no como las de Maduro, ¿no? Fernando, voy a estar muy atento esta noche. ¿Podemos adelantar ya el hashtag o la etiqueta? Sí, es Conclu Almagro VZLA. Ok, ahí tienen entonces Conclu Almagro Venezuela VZLA. Voy a estar pendiente esta noche entonces. Gracias por acompañarnos hoy. Muy buena conversa. Ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos también. Y tengo que aprovechar ahora entonces